Shalom, bienvenidos. Quedan apenas 3 días para la desconexión de Gaza. Se acaba esta tensa y conflictiva cuenta atrás para dar paso a lo que es sin duda un acontecimiento de magnitud histórica en los 57 años de vida de Israel. Por vez primera se abandona una tierra que los palestinos reclaman para la creación de un Estado y en la que hay asentados israelíes. Hoy están con nosotros dos amigos, colaboradores, gente de la casa aquí de Radio Sefarad, Pepe de Miguel, Albert Sabanoglu. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola Alex, buenas tardes, muy bien, gracias. Hola, shalom. Shalom, no veo ni azul ni naranja sobre la mesa, con lo cual, ¿no? Objetividad y adelante con el tema. Vamos, yo creo que es un tema de importancia, no sé hasta qué punto el término desconexión es el más apropiado, ¿no? Es como una metáfora que quizás no representa muy bien el tema, porque la idea era como un vagón que se queda ahí desconectado, se queda, ¿no? Como que Israel se desconecta de Gaza, se desconecta de los palestinos, pero esto es más bien una especie de operación a corazón abierto, ¿no? Que entra de lleno en las entrañas de la sociedad israelí y ha despertado un conflicto importante. Mi duda era, esto es una pregunta sobre lo que acabas de decir. ¿Es realmente así? ¿Es tan traumática o estamos hablando realmente un sector muy minoritario de la sociedad? Porque al fin y al cabo, a mí me parece que la gran parte de los colonos acabará acatando la decisión, ¿no? Y la mayoría de las protestas han sido estrictamente dentro del marco democrático, y me parece a mí, es una pregunta más bien, que estamos quizás abordando el tema un poco desde un punto de vista mediático, dando muchísima cobertura a la poca gente que quizás dice que se va a negar. Y no se sabe, incluso ellos posiblemente en unos días todo haya pasado y quizás en un mes o en medio año esto es lo que quería decir, pero es una decisión importante, sin duda, es en contra a lo mejor de lo que pueda opinar gente como Walter Laqueur, que evidentemente tiene mucho más elementos de juicio que el que os está hablando. Yo sí creo que es un momento histórico para Israel. Es cierto que no es la primera vez que se desconecta de territorios. Tal vez la diferencia sea que hay que trasladar gente que ha estado viviendo allí durante 20, 30 años, que fueron, no lo olvidemos, por un proyecto del gobierno de Israel. Pero efectivamente es cierto que la inmensa mayoría de la sociedad se da cuenta que es una ley aprobada en la Knesset y que hay que hacerlo. Eso yo creo que es entonces lo que tantos años hemos estado diciendo, la única democracia en la zona, la única democracia efectiva en la zona, pues se demuestra una vez más. O sea, leía estos días unas estadísticas de todos los efectivos que se han movilizado para la llamada desconexión, que no olvidemos son unos 53.000. Yo creo que no se movilizó tanta gente ni siquiera para la guerra de los 6 días. Ha habido unos 110 casos, incluidos reservistas, que se han negado, con su derecho democrático, a participar en ello, afrontando las consecuencias. 110 entre más de 53.000, creo que demuestra lo que comentaba ahora Albert. O sea, es simplemente pues una decisión que se ha tomado. Hay gente que puede no estar de acuerdo, lo cual en una sociedad democrática se acepta, es lo normal, pero que la inmensa mayoría, yo creo que no, Dios nos oiga, no va a llegar la sangre al río, y que se va a llevar a cabo como otra decisión. Ya en su día se abandonó el Sinaí y no pasó nada al cabo del tiempo, ¿no? No es exactamente igual, pero puede ser similar. Quería leeros algunos párrafos del discurso del presidente de Israel, de Moshe Katsav, esta semana. Es un discurso especialmente dirigido a los habitantes de las colonias del norte de Cisjordania y de todas las colonias de Gaza que se retiran. Y es un llamamiento un poquito a la concordia, a la razón, al sentido común. Y también es un reconocimiento a ellos, lo cual me parece también importante, una forma, ¿no?, de conectar otra vez con la sociedad israelí a esta gente. Dice: sentimos vuestro dolor, sabemos que os asentasteis en Judea, Samaria y Gaza por los dictados de vuestra conciencia y en acuerdo con decisiones de los gobiernos de Israel. En el nombre del Estado de Israel os pido perdón por pediros que os vayáis después de décadas de sacrificio y construcción. Bueno, eso es un mensaje muy claro, ¿no?, y muy simple, ¿no? Reconocimiento y, por otro lado, demanda. Dice: la gente debe admirar y agradecer a los colonos y los colonos deben obedecer al Estado. Muy claro, y por otro lado también algo que yo creo que también se ha echado un poco en falta. Imagino que eso también, para mucha gente, eso ha resonado muy positivamente y posiblemente hayan dicho, bueno, pues somos ciudadanos israelíes, reconocemos el Estado, somos sionistas, con lo cual aceptamos la decisión. Sí, es un mensaje muy sabio en términos políticos, ¿no?
y sobre todo oportuno. Sí. O sea, sobre todo oportuno porque no debemos olvidar que cuando se ocupa Gaza, nadie quería quedarse con Gaza. Sí. Evidentemente los palestinos no tenían nada que decir en aquel entonces, estamos hablando del año 67, si no recuerdo mal. Egipto bastante tenía con lo suyo, entonces Egipto se hizo el sueco, y entonces Israel ocupa Gaza. Ben Gurión, el mismo Ben Gurión, el que hablaba que la zona de expansión de Israel es el Negev, tampoco quería quedarse Gaza. Entonces Israel ocupó Gaza porque fue agredido, no lo olvidemos. Entonces es una ocupación que ha durado 38 años, pero que no fue buscada por Israel. Entonces, como has comentado bien Alex, los colonos eran auténticos sionistas que iban a colonizar aquella tierra que los propios palestinos decían que allí no podía crecer nada. Entonces hay que comprender el sacrificio de esta gente para tenerse que ir. Entonces los símbolos, no olvidemos, estamos hablando de Israel, los símbolos son muy importantes. Entonces un discurso del presidente del Estado diciéndoles os entendemos, perdonadnos por lo que tenemos que hacer, pero hay que hacerlo, yo creo que además va a ser muy bien acogido por la inmensa mayoría de colonos, como decías antes, Albert, y que bueno, hacía falta y ahí está. También esta idea de recuperar el espíritu de lucha, de sacrificio de estos sionistas, pero recuperarlos y no tenerlos como enemigos, ¿no? O sea, por eso yo creo que dices, Albert, que políticamente es muy inteligente ¿no? Este discurso de Moshe Katsav, porque el problema, como que muchos piensan, bueno, la fractura dentro de la sociedad israelí es grande y desde luego que tenerlos como enemigos no. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿la fractura es tan grande? No. ¿O realmente no lo es? O es una minoría, como pasa muchas veces, que está haciendo mucho ruido, ¿no? Hay una diferencia entre las dos cosas. Y ahí, no sé, es una pregunta. Alex, acabas de darme un dato antes cuando hablábamos, que dices que el 60% del Likud está en contra. Sí, lo dijeron Masha y Federico el otro día. Pero no sé si esto realmente indica una fractura muy grande o simplemente... Yo creo que la fractura más que en la sociedad está en la propia política. O sea, muchas de los políticos utilizan las situaciones para defender sus posiciones. Entonces, yo estoy convencido de que el último gesto de Bibi Netanyahu va a ser mucho más efectista que efectivo. Uh-huh. Es decir, no me cabe la menor duda, creo, no puedo decir no me cabe la menor duda, pero creo que se puede llevar las elecciones primarias del Likud de calle, pero también creo que la inmensa mayoría de la sociedad israelí ve que es un gesto totalmente oportunista y que no defiende los verdaderos intereses de la sociedad, sino de una parte política. Entonces, aquí que defendemos tanto la política como algo noble, creo que son los políticos, Albert, los que están utilizando la situación, los que están utilizando a los colonos y los que están utilizando los sentimientos. Es muy fácil hacer demagogia con los sentimientos de la gente, y sobre todo eso, gente que se ha sacrificado yendo a este terreno, gente que no me cabe la menor duda de que allí donde vayan van a volver a levantar sus establos, van a volver a levantar sus invernaderos y van a volver a levantar la economía como lo hicieron hace 20 años cuando se les pidió. También les han dado muchas facilidades para ello, ¿no? Es decir, que no debería ser un problema. Bueno, medio segundo, Albert. De hecho, en Ginebra ahora las Naciones Unidas están hablando sobre problemas de refugiados y compensación a refugiados, y entonces se ha hablado de que el caso de Israel marca un precedente, o sea, gente que hay que desplazar de su zona y cómo se les compensa, o sea que hasta en eso, una vez más, Israel es pionera. Interesante. Es decir, efectivamente, hay que desplazar a gente, pero se les compensa. Sí. Entonces, estos días, en las discusiones que está habiendo de Naciones Unidas en Ginebra, se está planteando el tema de la desconexión en Gaza como precedente. Pues eso. Interesante. Albert, no, solo quería decir que la historia de Netanyahu sí que indica claramente que es bastante oportunista en ese sentido. Nada, era lo único que quería decir. ¿Cómo habéis visto que los medios españoles es un tema muy mediático, ¿no? Es decir, ir ahí a Gaza con una cámara y grabar a una madre con una niña y diciendo cosas. A mí me chocó hoy una noticia, no sé si la habéis visto en las noticias de Telecinco, pero yo creo que casi es el único ejemplo, aunque no haya visto yo muchas noticias estos días de la tele española, pero creo que en general han sido, bueno, con un enfoque quizás demasiado exagerado, claro, mediático, diríamos, sobre la gente que quiere resistirse,
que los muestra como he dicho, como más de lo que son, ¿no? Me comentabas antes que los ponían como malos. Sí, si eso se iban o si se quedaban, ¿no? Sí, lo que quería decirte es que el ejemplo de cobertura, digamos, no objetiva de mala leche, diría yo, fue hoy en Telecinco sobre otra vez un palestino que trabajaba para los colonos, ¿no? Entonces, claro, es que como decía la persona que lo veía, que una persona bastante objetiva que veía el programa conmigo, que ahí no puedes ganar porque si te sales, dejas a los pobres palestinos sin trabajo, ¿no? Era el mensaje de la noticia. Si te quedas, eres un ocupante y también los estás explotando, ¿no? Porque es un patrón clásico del antisemitismo, ¿no? Los judíos malos, si es socialista, si es capitalista. Entonces, claro, la noticia iba por ahí, ¿no? Por un lado, contaba cómo les explotaban, cómo les daban menos dinero que a los judíos, no sé, además usando la palabra judíos en vez de israelíes, claro. De muy mala manera, ¿no? Y luego pasaba a decir que, bueno, si los colonos se iban y los pobres palestinos se quedaban sin trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, era como un poco de... bueno, enlazando con lo que dice Albert, yo querría recordar primero un discurso del propio presidente Katsav en el año 2004, hablando de nadie puede entender que Israel se entienda de Palestina, somos vecinos y como tales tenemos que vivir. O sea, nadie, ni dentro ni fuera, puede entender que nos desentendamos de nuestros vecinos. Pero Albert, yo creo que ha introducido un aspecto que a veces yo creo que estamos descuidando, que es el de los palestinos. Es decir, estamos hablando del repliegue de Israel, e insisto, como comentaba Jackie Elden en esta misma emisora, y recomiendo, además de todos los programas de Radio Sefarad, pero que la gente retome la entrevista que ayer grabó Jackie Elden, portavoz de la embajada de Israel en España y ahora portavoz para Desconexión con toda Iberoamérica. No olvidemos que Israel, pocos países, o por no decir ninguno, son países que después de ser agredidos y ganar una guerra de agresión han devuelto territorios, ¿no? Tenemos el Sinaí y ahora incluso sacando sus propios nacionales del territorio, pero vuelvo, no me disperso más, al tema de los palestinos. Entonces a mí me gustaría plantear qué pasará el día siguiente, ¿no? en Gaza. Lo que comentabas, Albert, efectivamente, los palestinos tienen que vivir con Israel como Israel tiene que vivir con Palestina, dos estados, y yo creo que aquí estamos gente que hemos defendido toda la vida la existencia de dos estados, ¿no? Pero precisamente fue la segunda mal llamada intifada, ya sabéis que no me gusta llamarla así porque no creo que sea una intifada, la que cortó esos lazos de convivencia, no solo de trabajo entre unos y otros. Entonces mi pregunta, mi inquietud es ¿qué pasará al día siguiente? O sea, no olvidemos que la autoridad palestina tiene graves conflictos internos. A mí me llamó mucho la atención cuando escuché a Jackie Elden en la radio esta mañana, y me alegró mucho también su optimismo, ¿no? Dijo que si la desconexión sale bien, esto es un avance para el proceso de paz, y en pocos meses, lo dijo así, tal cual, lo he apuntado porque me llamó mucho la atención. En pocos meses tendremos el nacimiento de un Estado palestino, un Estado laico y democrático vecino de Israel, ¿no? O sea que, bueno, inshallah, ¿no? Como dicen por ahí. Pareces demasiado optimista por lo visto, a la luz de la información que viene. Ha salido 2 artículos por lo menos en La Vanguardia, uno por Walter Lecoeur, hace sobre esto, lo que podía pasar posiblemente, y que daban muchísimos datos, realmente artículos muy que incluían todos los aspectos de la realidad, y parecía que no eran muy optimistas, la verdad. Primero por las luchas internas entre los palestinos, que uno de los artículos, ahora no se me viene el autor, pero salió ayer en La Vanguardia, se lo puede mirar, que la situación no era para, digamos, echar cohetes, ¿se dice así? Sí. Que realmente... aunque no sea el mejor ejemplo en nuestro caso, pero ahí, sí, no es para tirar cohetes. Ahí hay una vieja guardia que no está dejando vivir a los demás, y mucha corrupción, etcétera. Jamás que como
que realmente no quiere estar en el poder democráticamente, pero va a usar hasta el fondo yo creo que no le interesa. Sí, más no que le no interesa querer, no le eso, interesa no ahora le mismo. interesa, O sea, sí. yo creo que hacerse Sí. cargo jamás de Gaza, que no Sí. olvidemos que jamás nació Sí. en Gaza, Sí. yo creo que ahora mismo no le Sí. interesa, Sí. pero sí hay... jamás es cierto que ha manifestado su interés también en formar parte de un gobierno en un momento dado, y si Israel le reconoce como interlocutor. Y yo creo que sí soy más optimista, ¿no? Sí. Ya os digo, Sobre el tema de Hamas en general. Sí, sobre el tema de Palestina en general. Sí. La que lo he dicho antes, probablemente tenga más elementos de juicio que, por lo menos que el que suscribe seguro. Que vosotros, Alex o Albert, no lo tengo ya tan seguro, pero que yo, seguro. Pero yo sí soy un poco más optimista. No sé si recuerdas, Alex, que en otra tertulia hace ya unos meses con Dani Querú manifestaba esta especie de optimismo antropológico que diría el presidente del gobierno español. Entonces, yo creo que jamás se va a dar cuenta en un momento dado, no nos olvidemos, todo grupo político lo que quiere es el poder. Sí. Entonces yo creo que se da cuenta que si sigue en una posición enrocándose, como a lo mejor puede estar ahora Hezbollah en Líbano, no tiene nada que rascar, le va a hacer el juego tal vez a esa vieja guardia de Al-Fatah, que tampoco le interesa que triunfe, porque si la vieja guardia de Al-Fatah, la gente de Kurey, se afianza, les barre. Entonces, no creo que ahora les interese tampoco hacerse cargo de Gaza, pero sí está la expectativa y sí entran en el juego. Y se dan cuenta que pueden ganar democráticamente mucho más que con las armas, que es lo que no les va. Entonces, lo que sí hace falta es que presionen ahí la Unión Europea, que presione Estados Unidos, Sí. para reforzar ahora mismo tal vez a Abbas, y que a lo mejor ahora el enemigo a medio plazo sea más esa vieja guardia corrupta de Al-Fatah que el propio Hamas, que ahora mismo están respetando. Grosso modo una tregua que no todos estábamos tan seguros que la fueran a respetar hace 6 meses. Sí, lo que el artículo decía era que realmente la prueba de fuego para ¿cómo se llama? Abu Mazen era si podía eliminar esta vieja guardia. Eso es. Casi, yo creo que ahora para Abbas es más enemigo la vieja guardia de Fatah que Hamas. Bueno, Hamas era así, ¿no? El gran monstruo negro. Esperemos que deje de serlo, ¿no? Yo creo, nos quedamos con ese optimismo tuyo, que yo creo que estás tú muy en la línea de Abba Eban, ¿no? Que decía que quien no creía en los milagros en Oriente Medio no era realista. Así que yo creo que eso es una frase con la que podemos terminar. Y Albert, hemos hablado mucho de desconexión y tenemos que celebrar una conexión, tu conexión matrimonial. Así que enhorabuena, más el top. Gracias, Alex. Muchas gracias. Más el top. Gracias por venir a los dos y hasta muy pronto. Saludos a todos. Shalom. Shalom.